Bueno, toca solo hoy. El mate está enfermo. Está con esas cosas del cambio de clima. Voy a traerme un mate. Y bueno, a pesar de que es feriado, salimos igual. Y lo que hice fue preparar 5 puntos de cosas que fuimos hablando estas últimas 2 semanas, que me parece que siguen consultando las mismas cosas. Nos sigue pasando lo mismo en los onboarding o sea, consultas con otras agencias, de que todo parece que el cliente es un desastre, que el cliente es el problema, que el cliente es el enemigo y demás, y probablemente lo sea en algunos casos. Eso no tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. A veces pasa. Pero yo creo que me parece que lo vemos así porque entendemos que el onboarding es dame las claves y déjame laburar, y eso es el onboarding, ¿no? O dame las claves, contame lo que querés y déjame laburar y después te digo si es posible o no. Y siguen pasando estas cosas ¿no? Yo creo, falta de comunicación, que creo que eso es lo peor. Ayer, en el live de e-commerce, en un momento salí al aire para cruzar algunas cosas que estaba diciendo Jorge, y me pasó que no es que me calenté, sino que digo, me parece que hay desconocimiento en la industria de cómo trabaja el otro o de cómo se hace el abordaje y demás. Quizá nosotros con Mate, o sea, que es un poco lo que venimos a compartir detrás de las capuchas, tenemos una forma peculiar, loca, no sé, o sea, de laburar, en la que capaz que algunos dicen, bueno, lo que pasa es que a vos te sirve laburar así, bla, 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 bueno, no sé. O sea, probablemente sea eso. Ojo, ¿no? No sé si tomaría todo lo que nosotros decimos como verdad, pero es lo que nosotros venimos a decir, lo que nos funciona a nosotros y el cómo lo hacemos. Entonces, dividí estas 5 cosas, hice un resumen de los últimos 2 que vimos, de los que charlamos estos últimos miércoles. Y lo primero es un diagnóstico, sin humo, sin vueltas, ¿no? Esto de llegar con una PPT y hablar más que escuchar al cliente, ya sabemos que no funciona. Y después red flag, ¿no? Si el cliente pregunta el precio en la primera reunión o sea, y en los primeros 10 minutos esa es la conversación, y ya sabes que no es por ahí, o por lo menos no es el largo plazo. Por más que algunos digan, no, bueno, ¿sabes qué? Me parece que nosotros tenemos que hacerle caso al cliente y ver qué es lo que el cliente necesita. Perdón si miro para abajo, me estoy tocando el audio. Entonces, creo yo que esta es la parte donde nos estamos todos conociendo, ¿no? Entonces me parece que, o sea, si no estudiaste, si no analizaste al cliente, si no llegaste no con un preconcepto, pero con una tareita hecha de cómo es el cliente, quién es, qué es lo que hace, qué es lo que dice, me parece que desde ahí la empezamos a cagar, ¿no? Entonces creo yo que desde esa parte es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar, ¿no? O sea, y empezar a escuchar lo que dice el cliente, pero lo que dice a veces no necesariamente con palabras, sino lo que intenta comunicar. Eso es lo que digo, ¿no? Y que si un cliente dice quiero más tráfico, o sea, normalmente significa quiero vender, no es que quiere más tráfico. ¿El tipo qué va a hacer con tráfico? Bueno, salvo que sea un loco de, no sé. Y que también pasa esto cuando es el cliente alumno, y el cliente alumno normalmente lo que intenta hacer es validar frente al que contrató todo lo que sabe, ¿viste? Y si caes en esa trampa, cagaste. Eso, ahí perdiste. Pero esto no significa que el cliente sea malo, sea un mal tipo o sea, no sé, o sea, simplemente lo primero que hacen todos es reconocer el ego del otro. Y a veces si uno sabe reconocer su propio ego en esas primeras reuniones es donde empieza a cagarse todo, ¿no? Entonces, normalmente
el error que cometen todos los que yo veo como prestadores de servicios es no escuchar al cliente, no entenderlo, hacer mal ese como prediagnóstico, ¿no? Y después lo otro es, viene con una PPT que escribieron para alguien en algún momento, ¿no? Porque esta la usé para venderle a tal y me va a funcionar con tal. Y no importa eso, capaz que el otro tiene otra estructura, capaz que vos en ese momento tenías otra estructura y recauchutaste eso y lo mandaste y te olvidaste de, con este cliente al que no conoces suficientemente bien, poner bases poco claras, ¿no? Términos y condiciones difíciles de cumplir, cosas en las que quedás encerrado y después a los 3 meses te andás quejando, cosas que no viste, pues si no, la verdad, ¿y sabes cómo lo resuelven todo? Que esto lo escucho un montón. No, esto fue mala mía, ¿viste? Y como si eso resolviera las cosas. O sea, probablemente cagaste al cliente, hiciste cagar al cliente, vos cagaste tu relación con el cliente, o sea, la cosa se empieza a romper desde ahí y es donde se rompe todo. Y después en las salidas, incluso, ¿no? O en el medio, las cláusulas que hay que, o sea, que todos tenemos que tener como de transición, porque el cliente y nosotros no somos estáticos. El proceso que nosotros iniciamos no va a ser siempre el mismo, salvo que, no sé, fabriquemos un producto que siempre sea igual, pero nosotros, o sea, los que estamos en esto y laburamos con clientes o laburamos para clientes, en digital, o sea, normalmente lo que tenemos es evolutivo, ¿no? Bueno, yo conozco un montón que no hacen nada evolutivo, pero lo positivo sería decir que es evolutivo, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que se esconde detrás de esto? Que no tenés procesos. Que laburás en función de lo que pide el cliente y caes en la cosa que pide el cliente, ¿no? Y si, es más, si un cliente te pide algo que no haces, normalmente terminás cayendo a la mierda. ¿Y sabés qué haces después? Agregás eso nuevo que te pidió el cliente como un servicio que podés cumplir siempre y así empiezan los grandes problemas. Los agujeros, ¿no? Entonces, términos y condiciones simples, transparentes, ¿no? Necesariamente un contrato no tiene que tener penalizaciones si no querés. Podés hacer un contrato simplemente para formalizar las cosas, pero escribir un contrato que esté bien, que los deje, o sea, que los deje cómodos a los dos, a ambas partes, y que cumpla con las expectativas que tiene cada uno. Eso es fundamental. Después, implementación. En esto nosotros hacemos un foco bastante brutal. Y a veces creo que, sí, nos pasamos un poco de rosca, somos como un poco talibanes en estas cosas, ¿no? Más en el principio, donde si encontramos algo que está o mal hecho o que hay mucho por hacer y vemos que el cliente necesita mucha de nuestra ayuda, escuchamos al cliente, nos importa lo que dice, ¿no? Nos importa lo que dice, pero trabajamos más para el negocio que para el cliente en ese momento. O sea, entendemos lo que el negocio necesita o buscamos entender, no es que somos omnipotentes en ese sentido, pero buscamos entender lo que el negocio necesita y tratamos de elaborar en función de eso. Y después, si es que en algún punto de, por lo menos las primeras fases, que es donde estamos en este proceso de los programas, o sea, implementación, ya podés ir automatizando algo o aplicar algún quick win, o sea, hacelo. Es viable y está buenísimo hacerlo, pero si no, no lo hagas. No lo hagas hasta no tener las cosas bien seguras. O sea, esto es como construirte un edificio, ¿no? Y después, si encontraste cosas en la fase de análisis que el cliente sí o sí tiene que cambiar, que es un sí o sí que vos necesitas para que tu proceso con el cliente funcione y el cliente tenga los resultados que espera, decíselo. Aunque sea algo que vos creas que es negativo, una mala noticia o lo que sea, se lo tenés que decir. ¿Por qué? Porque tenés que darle espacio para que dé el volantazo si lo tiene que dar y por lo menos que lo haga con tiempo. O a veces no solo con tiempo, sino con espalda, incluso con una espalda financiera que a veces cuando las cosas salen mal ya no está ahí. Esto es importantísimo. Capaz que voy súper rápido con esto, pero esto es como para, recordá que esto es lo que tenés que hacer, ¿no? El otro día leí un comentario en uno de los episodios que decía, esto es para escuchar tipo una vez por semana. Bueno, ojalá. A ver, yo creo que si todos entendemos, o sea, todos nos dieran un manual, ¿no? Yo soy papá, ¿no?
Y una de las conversaciones que tengo con mi hijo de 16 años es, bueno, ¿sabes qué? No viene un manual, vamos a ver cómo lo vamos resolviendo, por ejemplo. A mí me parece que en esto también, ¿no? Entonces, yo creo que en digital, como que no hay muchas cosas súper establecidas y las cosas que están súper establecidas a veces no aplican a la media del sector. Entonces, creo que desde ahí tenemos que entender, y bueno, habíamos compartido un par de historias nosotros en el primer programa cuando yo conté lo de AMD, ¿no? O sea, cómo AMD se sobrepone y le gana gran parte de la batalla a Intel. Después, fíjense lo que es Intel y AMD, son procesadores de las compu que tenés, o chips ahora, ¿no? O sea, chips para inteligencia artificial. ¿Cómo es que le gana AMD a Intel? Y simplemente dejando de hacer lo mismo. O sea, separando el negocio. Entonces me parece que desde ese lado son cosas que tenemos que empezar a tener un poco más atadas. Después fíjate, buscá la historia, está buenísima. O si no, mirate los capítulos o te los dejo acá arriba. Más que nada para que veas que si en algún punto hay que cambiar, hay que dar un volantazo, que lo hagas a tiempo. O que lo hagan a tiempo, o que el cliente lo haga a tiempo y que se lo digas. Y ¿sabes qué? Si en ese momento vos no formás parte de la decisión para continuar o lo que sea, también tener la entereza para decir, ¿sabes qué? Prefiero que al cliente le vaya bien y cuando esté mejor me va a llamar, o si lo podés acompañar, pero no acompañes al pozo a todo el mundo, porque probablemente no salgas de ahí. Yo escucho muchas historias de gente que dice, no, lo voy a ayudar, lo voy a ayudar. Y hay gente a la que no podés ayudar. A veces la mejor ayuda es decirle la verdad, darle algunas herramientas para que salga y nada más. Me parece que esta es la parte que tenemos que ejercitar, ¿no? Que a veces es la que más nos cuesta, porque nosotros, todos los seres humanos, me parece que tendemos a escuchar para responder, no a escuchar para entender, y a veces ni siquiera escuchar para empatizar un poco más, y yo soy uno de esos, ¿no? Yo, normalmente cuando voy hablando con alguien, yo ya me voy formando una respuesta, o a veces hasta 2 o 3 respuestas. Mi temperamento es así, mi carácter es así, mi forma de procesar las cosas es así. Antes, cuando era más pendejo, era peor. Porque, nada, o sea, buscaba responder nada más. O sea, buscaba tener la última palabra y nada más. Hoy, la verdad, cuando me subo es para divertirme. Y si me subo alguna y me quedo ahí, o sea, simplemente para divertirme. Me parece que llega un punto en que todo lo más rico que puede tener la relación con un cliente está en escucharlo nada más. Cuando era más pibe, los cursos que hice en la secundaria, creo que en primer año me llevé casi todas las materias, ¿no? En segundo no me llevé tantas, pero me llevé un par. Todas las materias que me llevaba era por vago. Pero no por vago en el sentido, no estudio, ¿viste? No, o sea, no le iba a prestar atención. Normalmente prestaba atención en clase, pero después no hacía las cosas. Después cuando me tomabas un examen, sabía. ¿Qué quiero decir con esto? A veces si estás presente en el lugar, tenés buena retención y funciona tu memoria en ciertas cosas y te vas anotando algunas cosas, no necesariamente después tenés que ir volcando enciclopedias de charlas con los clientes. Aunque hoy es muy fácil hacerlo. Si te grabás la charla con tu cliente y empezás a estudiar lo que hablas con tu cliente, no sé, usate una IA, alguna cosa, por lo menos para marcarte los puntos, vas a empezar a entender y a detectar patrones en las conversaciones, repeticiones, cosas que cosas que no se resuelven y demás, y te vas a dar cuenta que el cliente no es boludo. Y yo creo que a veces lo que hacemos es pecar un poco de soberbios en ese sentido, y ser soberbio no necesariamente es sobrar al otro, sino anular lo que el otro nos está por decir simplemente porque creemos que, bueno, no tiene razón, yo sé esto y el otro no. Y eso es una cagada, porque si el tipo te contrató para eso, o sea, ¿viste? No para que le enrostres que vos sabés más, te contrató porque sabés más. Ahora, da la casualidad que normalmente hacemos eso en ciertas posiciones, pero después cuando tenemos que rendir cuentas con un cliente, toda la culpa es del cliente, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no?
Tener una persona eje que escuche, traduzca y sostenga. Bueno, esto yo hablaba, que normalmente soy esa persona eje dentro del equipo, en la que voy hablando con el cliente y entiendo a mi equipo interno, busco entender al cliente, después puedo traducir para ambas partes qué es lo que pasa, ¿no? Esto es fundamental, que los equipos lo tengan. Que a veces no es el Key Account, que a veces no es el Brand Manager, simplemente es alguien que va entendiendo todo el juego completo y le interesa la conversación, le interesa de verdad lo que está pasando, ¿no? Bueno, no ocultar información, fundamental en esta parte. Nada, un poco viene por ahí y ahora viene el último punto, que es, si en algún punto tenés que salir de un cliente, y bueno, una salida digna tenés que tener. Obviamente, ¿no? Siempre, o sea, como dije, todo el proceso de las cosas que nosotros hacemos es evolutivo. Siempre vamos a tender a mejorar, siempre, o sea, yo creo que ninguno de nosotros encaramos un cliente para cagarla, o no todos nosotros encaramos un cliente para decir, bueno, a ver cómo lo cago a este. Conozco casos que sí, pero no son la mayoría. No podemos decir que la industria es así, porque yo creo que en cierto punto uno tiene que también entender cuáles son las cosas que los dejan tranquilos, ¿no? Que te hacen dormir tranquilo, que te dicen, ¿sabes qué? O sea, no tengo este problema, sé que no va a volar todo por el aire un fin de semana, sé que, o sea, yo creo que son esas cosas las que uno al final va buscando. Obviamente, yo creo que hay momentos para todo. Nosotros combate somos 40, ¿no? Entonces, tenemos como otras necesidades. Yo creo que hay tiempos para enroscarse y romperla toda y volverse loco y estar locos todo el tiempo, que ojalá que si estás arrancando en esto, no arranques por ahí porque es el peor de los puntos. Pero si estás ahí vos buscás salir de ahí, fíjate qué es lo que, o sea, lo que te suma, lo que le suma al cliente. Y si no podés hacer algo, decís, no lo puedo hacer. Y si no das un servicio, no lo inventes simplemente para quedar bien. Y mucho menos si no te van a pagar por eso. Ahora, ojo, que a veces no hacemos ciertas cosas porque creemos que no nos van a pagar por eso, pero ni siquiera informamos que eso puede ser un servicio, o que eso tiene que ser un servicio, que eso tiene que ser abordado, ni siquiera lo hacemos. Entonces me parece que hay ciertas cosas que tenemos que empezar a tener un poco más documentadas, dar contexto al cliente, nosotros entender el contexto en las cosas que se están moviendo, y después preparar al cliente, ¿no? O sea, para seguir solo con una estrategia. Si te vas a ir, ¿no? Y vos decís, no, bueno, pero ¿por qué? O sea, al final me estoy yendo, ¿a qué me importa lo que haga el cliente? Yo no te digo que te quedes ahí, ojo, yo soy de los que se han ido de trabajo sin saludar. No me importa nada, o sea, para mí si hay alguien que no se lo merece, y no se lo merece, o por lo menos que yo entienda que no se lo merece, me parece que sin hacer juicios de valores personales, pero sí haciendo juicios de relaciones y de cómo uno se siente a veces dentro de ciertas relaciones laborales, y sabes que se vayan todos a la mierda, me parece que desde ese lado se puede empezar a entender algunas cosas, pero creo que si queremos que nuestro negocio crezca, el negocio del cliente crezca, que haya una relación a largo plazo, que eso creo que es lo que hemos olvidado, y hay frases en Argentina que me dan por las pelotas. Cuando escucho proveedores que dicen, en Argentina no se puede hacer tal cosa porque es un quilombo, en Argentina no se puede hacer porque es otro quilombo, pero ¿por qué no buscas resolver la parte que te toca dentro de ese quilombo? Porque si la excusa va a ser que siempre es un quilombo, y la verdad que estás en la industria equivocada. Primero que esto no va a parar. Y si algún día llegamos y alcanzamos como el hito final de nuestra carrera en el comercio electrónico, no sé, en esto digital y bla, bla, significa que la industria murió, se quedó, se detuvo, no evolucionó más. Entonces, creo que yo llegué a un punto que tenemos que empezar a resolver las cosas como adultos, tener las ideas un poco más claras sobre lo que queremos, y nada, no sos el dueño del cliente, eso es fundamental. A veces pensamos que sí, pasamos tanto tiempo metidos en las cosas del cliente que creemos que incluso somos el dueño del negocio, que somos el único que lo entiende. Y ahí me parece que es donde la empezamos a cagar. Me parece que eso es ahí donde se empieza a romper toda la cosa, ¿no? Yo puse algunas cosas acá, tipo frases como para terminar.
y que quiero dejar ahí. Y bueno, nada, hasta el miércoles que viene que va a volver el mate. Espero que tengan un buen feriado. Voy a decir las 5 cosas igual, pero no queríamos dejar de aparecer, porque nada, nos parece que es importante el espacio, nos parece que son importantes los que se conectan todos los miércoles. Y queríamos decir esto porque otra vez seguimos contestando las mismas cosas. Seguimos contestando las mismas cosas. Me parece que nada, que se pueden hacer las cosas diferentes, podemos hacer las cosas diferentes, de hecho practicamos nosotros, por lo menos con mate. O sea, capaz que si recién te enganchás o esta es la primera vez que escuchás un episodio detrás de las capuchas y decís, oh, esto hablan de ellos, nada. Bueno, este programa es para hablar de nosotros, de cómo hacemos las putas cosas, de por qué cuando estamos en el server de Discord somos a veces intransigentes con algunas cosas, pero es porque las probamos y porque decimos, flaco, es por acá donde funciona. Entonces, cuando escuchamos el cúmulo de excusas que nos cansamos de escuchar, tanto de clientes como de colegas, nos decimos, pará, lo resolvimos así. Y el problema de la industria es que a veces solo espera tips. Que vos con una frase le resuelvas la vida y le desenrosques toda la maraña de mierda que fue haciendo durante años. Y no funciona así, son procesos, ¿no? Entonces, me parece que es importante. Voy a dejar estas frasecitas y, bueno, pues las voy a leer, así que si miro un poco para abajo, no me mates. Sin confianza no hay negocio. Así arrancamos, me acuerdo. Si no hay confianza con el otro, entre las partes, no hay negocio. A veces decimos, no, bueno, pero es el amigo de tal o el amigo de tal. Y llega un momento que, ¿sabes qué? La implementación del negocio te lleva puesto. Y por más que seas amigo de ¿viste? De tu cliente, y en algún momento el cliente va a decir, viste, medio garca te mandaste, o sea, no me está dando resultados, y a veces no pasa por ahí, ¿no? Esa no es confianza. Confianza en la que construís cuando escuchás al cliente, cuando lo abordás bien, cuando buscás entender. Me parece que todos nos damos cuenta cuando alguien nos da pelota. Bueno, no seamos boludos, o boludas, o boludes. La implementación manda, por lo menos en las primeras etapas de los negocios, las implementaciones mandan, sí, escuchamos a los humanos, es importante escuchar lo que un cliente quiere, pero cuando el cliente no tiene muy claro lo que quiere, no manda él. Tenemos que hacerle entender que si, nada, es muy simple, por más que el cliente quiera que su auto funcione con aire, nosotros tenemos que decirle, no, flaco, esto va a nafta o es eléctrico o lo que sea, si no enchufás no anda. Pero yo sigo viendo proveedores o agencias que siguen prometiendo al cliente, no, vos soplá que va a arrancar, o soplamos juntos. No lo puedo entender, te juro, no puedo entender cómo lo hacen. Después lloran, obviamente, ¿no? Decir la verdad a tiempo evita incendios, fundamental. Y a veces la verdad no es que te mandaste una cagada, a veces es, che, la estás por chocar, vemos que la estás por chocar, tenemos estos parámetros que venimos analizando y vemos que la cosa está desbarrancando. Eso es fundamental. No, lo que pasa es que si lo digo, el cliente por ahí va a prescindir de mis servicios, porque, o sea, si tiene que achicarse y lo primero que me va a cortar es a mí. Y bueno, vos querés priorizar al cliente para después volver, o quedarte enganchado simplemente en procesos que no funcionan para seguir cobrando un fee. No sé, no funciona tan así. Ser equilibrados con los procesos que tenemos internos y con los procesos que tenemos para los clientes. No hagamos todo solo para los clientes. Es fundamental. Trabajemos en los procesos internos porque eso nos va a dar más fortaleza en las decisiones, nos va a dar seguridad en los pasos que tomemos y por otro lado nos va a mantener alertas y actualizados. No entiendo cómo hay gente que dice, no sabía esto. Bueno, ahora está en Argentina esto de implementar los precios de agencias que no tienen la más puta idea de lo que hay que hacer. Después tienen los otros, ¿no? Que se pasan de rosca, o sea, y se inventan cosas, pero eso, ¿sabes por qué? Porque no tienen procesos internos, no están actualizados. No manejan un calendario, no nada. Entonces es complicado. Si no puedes explicar tu trabajo, probablemente no estás adivinando.
Es como, el otro día había con mi hija, estábamos viendo las primeras temporadas de Los Simpsons, y cuando a Homero le toman el examen, o sea, que lo meten en el tráiler ese y dice, bueno, tenés que, ¿cómo se dice? Tenés que prevenir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y Homero empieza a pensar para sus adentros. Y esta escena me la imagino a veces con proveedores. O sea, que están ahí adentro y dice, bueno, solo pica todos los botones hasta que te dejen ir, ¿no? Y capaz que tuvieron suerte. Y picaron todo, después no se acuerdan que hicieron para atrás. Y no digo que eso está mal, ¿sabes qué? O sea, me parece que todo es preparación, todo tiene esto de preparación, todo esto, o sea, todo tiene algo de suerte también, pero por sobre todo me parece que tiene que ser un poco divertido. Ahora, sin cagar a nadie, ¿no? Esto es fundamental. Voy a decir que soy un garca, y mirá, si no te preparás, sos un garca. Probablemente seas un garca. Pero yo no quiero estafar al cliente. Pero no le estás dando lo que... O sea, lo estás chamullando en las expectativas, ¿no? Así que bueno, no quiero decir más nada. Hasta acá. Y bueno, nos vemos el otro miércoles detrás de las capuchas. Y este viernes sale La Diva con Maca en No Tengo Pruebas. Así que bueno, nos vemos, gente. Gracias. Si te copas, sumate.